Año 2011. Televisión Nacional. En vivo. Un hombre toma el micrófono, desobedece una orden directa de la producción y decide defender su matrimonio frente a millones de personas. Esa misma noche, lo despiden de uno de los programas más grandes de la televisión mexicana. Su nombre es Eduardo Capetillo. Y esa noche no fue el final de nada. Fue apenas el punto más alto de una tormenta que llevaba décadas persiguiéndolo. Porque durante más de 30 años se dijo de todo sobre este hombre. Escúchalo bien, porque estas son las 5 sombras que vamos a recorrer juntos. Se dijo que era un marido controlador, que le apagó la carrera a su esposa. Se dijo que dentro de su casa existían reglas secretas, códigos extraños para blindar a la familia del mundo. Se dijo, en pleno 2025, que su matrimonio de más de 3 décadas estaba a punto de romperse. Se dijo que hubo una traición, una amante, un escándalo que nadie jamás pudo comprobar. Y todo eso estalló aquella noche, frente a las cámaras. 5 sombras. Y te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes de empezar, escucha esto con atención. Aquí no te voy a inventar amantes ni divorcios. No te voy a vender un rumor como si fuera una verdad. Te voy a contar lo que se dijo, quién lo dijo, lo que él mismo negó y lo único que confesó con su propia voz. Tú vas a sacar tus conclusiones, porque al final de esta historia hay algo que no vas a poder ignorar. Todos los que dieron por muerto a este matrimonio se equivocaron. Todo lo dijeron. Nada se probó. Y para entender por qué un hombre estaría dispuesto a perderlo todo en vivo, por defender su nombre, hay que volver mucho más atrás. Para entender a este hombre, tienes que entender el peso que cargaba su apellido. Y no era un peso cualquiera. Los Capetillo no eran una familia de artistas, eran una familia de valientes. Su padre, Manuel Capetillo, fue uno de los grandes matadores en la historia de México. Un hombre que se paraba solo, en medio de una plaza, frente a medio mundo y frente a la muerte. Y no daba un paso atrás. Para él, el ruedo no era un espectáculo. Era honor, era palabra, era apellido. Pero la historia de esa casa venía cargada desde antes. Guarda este detalle. La madre de Eduardo, María del Carmen, había estado casada antes con otro torero legendario, Carlos Arruza. La muerte rondaba ese apellido de cerca. El valor también. Y Eduardo no fue el único hijo marcado por el ruedo. Su hermano Guillermo Capetillo siguió los 2 caminos de la familia, el toreo y la actuación. Otro hermano, Manuel, también se vistió de luces. Imagina crecer entre esos hombres. Imagina las conversaciones en esa mesa, donde el miedo no se mostraba, donde el nombre se defendía por encima de todo, donde el retroceder ante lo que fuera no era una opción. El nombre se defiende, la familia se protege. Pase lo que pase, no se retrocede. Guarda ese detalle, guárdalo bien, porque esa lección, ese instinto de dar la cara por los tuyos aunque el mundo entero esté mirando, años después, le va a costar carísimo. Lo vas a ver con tus propios ojos cuando lleguemos a esa noche de 2011. Eduardo Capetillo Vázquez nació el 13 de abril de 1970. En la Ciudad de México, y desde muy joven mostró que lo suyo no iba a ser solamente el ruedo. Tomó cursos de actuación con la actriz Marta Zabaleta. Estudió jazz en el Centro de Capacitación de Televisa. El escenario lo llamaba tanto como a su padre lo llamaba la plaza. Y llegó su primer momento. Un festival, una canción. Mi grupo toca rock. Segundo lugar. El primer aplauso. Ese fue el niño que un día tomaría un micrófono en vivo, dispuesto a perderlo todo con tal de no bajar la cara. No lo olvides, porque todo lo que viene después nace justo aquí. Todo lo dijeron, nada se probó, y llegó el momento que lo cambió todo. Noviembre de 1985. Con apenas 15 años, Eduardo entró a Timbiriche, pero no entró por la puerta fácil. Entró a ocupar un lugar enorme. El que dejaba Benny Ibarra, una de las voces más queridas del grupo. Imagina la presión. Un adolescente, reemplazando a un ídolo, en la banda juvenil más importante de todo México. ¿Y sabes qué hizo?
no solo aguantó, brilló. Grabó junto al grupo los álbumes de los años dorados. Timbiriche 7, Timbiriche 8, Timbiriche 9. Discos que sonaban en cada radio, en cada fiesta, en cada casa del país. Y dentro de ese fenómeno colectivo, Eduardo empezó a destacar con voz propia. Temas que se volvieron himnos de toda una generación. No seas tan cruel, todo cambia. Con todos menos conmigo. Canciones que, todavía hoy, la gente de esta edad se sabe de memoria. Detente y piénsalo. Mientras otros chicos de 15 años apenas terminaban la escuela, Eduardo Capetillo llenaba escenarios en México y en media América Latina. El niño de la dinastía taurina se había convertido, por derecho propio, en ídolo juvenil. Pero en julio de 1989, en plena cima, tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Dejó Timbiriche. Se fue solo. Y lo que muchos creyeron que sería su final fue apenas el comienzo de algo mucho más grande. En 1991 llegó la prueba de fuego. Grabó la banda sonora de la telenovela Alcanzar una estrella, y el resultado fue brutal. Más de 1 millón de copias vendidas. 1 millón. Ese mismo año lanzó su álbum Dame una noche. El niño de la plaza se había convertido en un galán con disco de platino. Detente y piénsalo. Cantante exitoso, actor en ascenso, rostro de portada. A los 21 años, Eduardo Capetillo lo tenía casi todo. Casi. Porque le faltaba la pieza que lo cambiaría para siempre. Y la encontró donde menos la buscaba, en un foro de grabación. Corría el año 1992. Eduardo protagonizaba la telenovela Baila conmigo. Y frente a él, compartiendo cámara, estaba una de las mujeres más deseadas de México. Bibi Gaitán, joven, deslumbrante, talentosa, una de las grandes promesas de su generación. La química fue inmediata. El país entero la vio nacer en pantalla. Lo que empezó como una historia de telenovela se convirtió en una historia real. Pero aquí, guarda este detalle, porque su romance, desde el primerísimo día, vino acompañado de un murmullo. Se decía, ya entonces, que Eduardo era celoso, intenso, que vigilaba de cerca a la mujer que amaba. Ese rumor nació con la relación y nunca la iba a soltar. Aún así, el amor pudo más. Y Eduardo, fiel a su estilo, no lo vivió en privado. Lo gritó al mundo. En 1994, le propuso matrimonio a Bibi, pero no lo hizo a escondidas, ni con un anillo escondido en un restaurante. Lo hizo frente a las cámaras. Del Televisión Nacional, delante de todo un país. Imagina la escena. Un ídolo de multitudes, pidiéndole matrimonio en vivo a la mujer que amaba. Otra vez, lo que sentía, lo defendía en público. Siempre en público. Recuerda eso. El 25 de junio de 1994 se casaron. Una ceremonia privada, pero rodeada por el fervor de miles de fans afuera. Y ese mismo año llegó la cima absoluta. Eduardo protagonizó Marimar al lado de Thalía. Y Marimar no fue una telenovela más. Fue un fenómeno mundial. Se vio en decenas y decenas de países. Cruzó océanos. Llegó a lugares donde ni siquiera se hablaba español. Convirtió a Eduardo Capetillo en uno de los rostros más reconocidos del mundo hispano entero. Tenía el amor, tenía la fama global, tenía el apellido, tenía todo. Detente y piénsalo un segundo. Un chico de una dinastía de toreros, que empezó cantando a los 15, ahora era uno de los galanes más famosos del planeta hispano. Su cara en pósters, en revistas, en las paredes de miles de adolescentes desde México hasta el otro lado del océano. Lo había logrado todo, y lo había logrado joven. Y cuando alguien llega tan alto, tan rápido, siempre hay alguien esperando el momento de verlo caer. Recuerda esto, porque ese momento iba a llegar. Con los años llegaron los hijos, 5 en total. Una familia hermosa. Un matrimonio sólido. La pareja perfecta del espectáculo mexicano. Demasiado perfecta. Pero aquí tenemos que detenernos en ella, porque para entender las sombras que vinieron después,
Hay que entender quién era Bibi Gaitán antes de todo esto. Y esto es lo que muchos olvidan. Bibi no era la esposa de. Bibi brillaba con luz propia. También pasó por Timbiriche, también cantó, también actuó. Y en los años 90 era una de las mujeres más deseadas y cotizadas de la televisión mexicana. Belleza, talento, carisma, lo tenía todo para convertirse en una de las grandes estrellas de su generación. El futuro era enteramente suyo. Y entonces tomó una decisión que hasta el día de hoy divide opiniones. Poco a poco se alejó de los reflectores. Dejó las telenovelas, se replegó hacia su casa, hacia su matrimonio, hacia sus hijos. Y aquí, otra vez, aparecen las dos versiones. Guárdalas, porque son el corazón de toda esta historia. Algunos vieron en ese retiro la prueba de un marido que la apartó del mundo. Otros vieron, simplemente, a una mujer que eligió su propio camino, que decidió, por encima de la fama, construir la familia que quería. Con los años, Bibi intentó regresar. Volvió al teatro. Incluso, según los reportes, tanteó el terreno de la política, sin mayor suerte. Pero cada reaparición venía acompañada del mismo murmullo de siempre. ¿La dejan? ¿La controlan? ¿Es libre? Una mujer que decía una y otra vez que sus decisiones las tomaba ella, frente a un país que insistía en no creerle. Todo lo dijeron, nada se probó. Y aquí, la historia se tuerce. ¿Cómo era posible? Esa era la pregunta que empezó a circular en los pasillos de la farándula. ¿Cómo una pareja tan exitosa, tan expuesta, tan deseada, duraba tanto sin una sola grieta visible? Para muchos, no había respuesta romántica. Tenía que haber algo detrás, un secreto, un control, una jaula dorada. Y así, poco a poco, el cuento de hadas se fue llenando de sombras. Durante los siguientes 30 años, cada cierto tiempo, iba a aparecer una nueva acusación, un nuevo rumor, una nueva mancha sobre este matrimonio, que él la controlaba, que había reglas secretas, que se separaban, que hubo una traición. 5 sombras. Te prometí que te avisaría cuando llegara cada una. Aquí viene la primera, la más antigua de todas, la que nació el mismo día que su amor. Y déjame adelantarte algo, para que no te vayas. Lo que viene en la cuarta sombra, la de la supuesta traición, es lo que estuvo a punto de romperlo todo. Guárdame ese lugar. La primera sombra tiene un nombre que pesa, machista. Durante años, se repitió la misma historia una y otra vez. Que Eduardo Capetillo era un hombre celoso, controlador, que le prohibió a Bibi acercarse al mundo del espectáculo, que decidía por ella, que, con sus propias manos, apagó la carrera de una de las actrices más cotizadas de México. ¿Y de dónde salió esa idea? De algo que el público sí vio con sus propios ojos. Bibi Gaitán estaba en la cima, joven, bella, deseada por las cámaras, y de pronto, desapareció. Dejó las telenovelas, dejó los escenarios. Se retiró casi por completo para dedicarse a su casa y a sus hijos. Para la farándula, la conclusión fue automática. Una mujer así no se retira sola. Alguien la retiró. Y ese alguien, decían, tenía nombre: Eduardo. Pero aquí, detente, porque hay 2 versiones de esta historia, y las 2 merecen escucharse antes de que juzgues. Algunos sostienen que Eduardo la apartó del medio, que la celaba, que le molestaba verla expuesta, que la estabilidad de esa familia se construyó sobre el sacrificio de la carrera de ella. Otros señalan justo lo contrario, que fue una decisión de Bibi, que ella eligió, libremente, priorizar ser madre por encima de la fama, que en una industria donde muchas mujeres son devoradas, ella decidió proteger algo distinto, y que llamar a eso control es no entender nada. ¿Quién tiene la razón? Aquí no lo vamos a inventar. Vamos a dejar que hablen los protagonistas, porque los 2 hablaron. Él lo negó muchísimas veces. En 2021 salió directamente a hablar del tema, cansado. Dijo que en su relación no existían reglas de ese tipo, ni remotamente, que lo que había era mucho amor y mucho respeto. Y lanzó una frase que a mucha gente le incomodó. Vino a decir que quien más ataca
es quien más lastimado está por dentro. Que las críticas nacían de la envidia. Duro, sí. Definitivo, para él, sí. Pero la voz que más callaba a los rumores no era la de él, era la de ella. En 2023, Bibi Gaitán, harta del tema, tomó la palabra. Y fue clara. Aseguró que las decisiones de su vida siempre las ha tomado ella misma, que asume sus consecuencias, que su esposo no manda sobre lo que ella hace ni deja de hacer. Y aquí, permíteme un momento, porque piensa en lo que significa esa frase, dicha por ella después de tantos años. Durante 3 décadas, medio país habló de esta mujer como si fuera un objeto sin voz, como si otro decidiera por ella, como si ella no estuviera ahí, presente, entera, dueña de su propia vida. Y cuando por fin habla, lo que dice no es una queja, es una declaración de dignidad. Yo elegí, yo decido, yo soy la responsable de mi propia historia. Tú, que quizá también elegiste alguna vez a tu familia por encima de tu carrera, tú sabes que eso no es debilidad. Eso es una de las decisiones más valientes que existen. Detente y piénsalo. Durante 30 años, medio país creyó la versión más oscura de esta mujer, mientras la propia mujer decía que era dueña de sus decisiones. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al rumor o a la protagonista? Esa es la trampa de toda esta historia. Se creyó lo peor, sin una sola prueba. Todo lo dijeron, nada se probó. Y si crees que esa sombra fue lejos, la segunda es todavía más extraña, porque ya no habla de celos, habla de reglas, de códigos, de una familia que, según se dijo, vivía bajo un manual secreto. Guarda este detalle, porque aquí la cosa se pone rara. Año 2021. De pronto, en la televisión mexicana, alguien soltó una bomba. Reveló que dentro de la familia Capetillo Gaitán existían reglas estrictas de convivencia, normas rígidas, pensadas para blindar a la familia del mundo exterior. ¿Quién lo dijo? No fue un anónimo en redes. Lo dijo un conductor de televisión, Lalo Carrillo, en el programa De Primera Mano, y aseguró tener información de primera mano, por conocidos en común con la familia. Lo que contó dejó a muchos con la boca abierta. Según su testimonio, dentro de esa familia existía un acuerdo. Cuando uno de ellos conocía a una persona ajena al núcleo, a un desconocido, no podía hablar con esa persona más de 10 minutos. Ni los hijos, ni Bibi, nadie. 10 minutos, y se acababa la conversación. Imagínalo. Imagina vivir con un reloj invisible corriendo en cada conversación. Imagina que acercarte demasiado a alguien fuera, en esa casa, una regla rota. Para muchos, eso confirmaba todo lo que se decía. Una familia encerrada en sí misma, un núcleo blindado hasta la asfixia. Pero, otra vez, hay 2 versiones, y no podemos contar solo la que da más morbo. Porque Eduardo volvió a salir. Publicó un video negando, punto por punto, que existieran esas reglas. Insistió en lo mismo de siempre, que no había ningún manual secreto, que lo único que unía a su familia era el amor y el respeto, y que a algunas personas, sencillamente, les molestaba ver un matrimonio tan largo, tan sólido, tan unido. Fíjate en el patrón, míralo bien, porque es la clave de toda esta historia. Una acusación, seguida de una negación, una sombra, sin una prueba que la sostenga. Pero ahora presta muchísima atención, porque aquí es donde todo cambia de nivel. Hasta este punto, las 2 primeras sombras venían de lo mismo, de rumores viejos, de dichos, de lo que otros aseguraban, comentarios de pasillo, voces sin rostro, sin fecha, sin firma. La tercera fue distinta, completamente distinta. La tercera vino con día exacto, con el nombre de una periodista, con una fuente, y por primera vez en más de 30 años, no fue solo el público el que creyó que esto se acababa. Por primera vez, según lo que se dijo, el miedo entró a esa casa. Ya llevamos 2 sombras. Ninguna, hasta ahora, se ha podido comprobar. Pero esta que viene ahora, por unas horas, pareció la definitiva. La que por fin iba a tumbar la leyenda. Pero guarda este detalle.
porque la tercera sombra no vino de un rumor viejo, ni de un solo conductor. Vino en pleno 2025, y esta vez, quien habló, fue una periodista con nombre, apellido y una fuente. Y por un momento, todo México creyó que, ahora sí, el matrimonio más sólido del espectáculo se había terminado. Todo lo dijeron, nada se probó. Mayo de 2025. La familia Capetillo Gaitán vivía uno de sus momentos más felices. Su hija Alejandra se casaba. Una boda soñada, elegante, rodeada de los suyos. Un día que debía ser pura luz. Y justo ahí, en medio de la celebración, estalló la sombra más reciente. Y la más pública. Porque, según los reportes, en esa boda algo se notó raro. Se dijo que a la pareja se le vio distante, fría, separada el uno del otro cuando siempre habían sido inseparables. Y en la farándula, un detalle así no pasa desapercibido. Enciende motores. Y entonces habló una periodista, Mandy Friedman. Friedman lo soltó en el programa de Javier Seriani. Y lo que dijo cayó como una bomba. Aseguró que sus fuentes le confirmaban algo demoledor. Que Eduardo y Vivi ya no vivían juntos. Que solo estaban esperando el momento correcto, que terminara la boda de su hija, que se cerraran ciertos compromisos comerciales, para anunciar, por fin, su separación. 31 años de matrimonio. El símbolo mismo de la solidez en el espectáculo mexicano. A punto de derrumbarse. Eso decían. Detente y piénsalo. Si esto fuera cierto, no sería una noticia más. Sería el final de una leyenda. La prueba, después de tantos años, de que todos los rumores oscuros tenían razón. Los titulares volaron, las redes ardieron, muchos ya lo daban por hecho. Pero mira lo que pasó después, porque la respuesta de Eduardo y Vivi no llegó como todos esperaban. No hubo comunicado de prensa, no hubo entrevista lacrimógena, no hubo abogados. La respuesta llegó de la única forma en que esta pareja siempre respondió a todo, en público y a su manera. En cuestión de horas, apareció un video en el Instagram de Vivi. Los dos, juntos, sonrientes, posando con distintos atuendos, relajados, cómplices, dejando clarísimo con cada imagen un solo mensaje. Seguimos aquí, seguimos juntos, más de 30 años, y contando. En el pie del video, sin pelear con nadie, sin nombrar el rumor, simplemente reafirmaron lo que eran. Una pareja sólida, después de 3 décadas. Miles de likes, miles de comentarios de gente aplaudiendo que seguían de pie. Y la separación nunca llegó. Ni el anuncio, ni los abogados, nada. ¿Y sabes qué fue lo más revelador de todo? Que no respondieron con rabia. No respondieron con abogados, ni con demandas, ni con largos comunicados llenos de dolor. Respondieron mostrándose, juntos, sonriendo, como diciéndole al país, sin una sola palabra de pelea: mírennos bien, aquí seguimos. 3 décadas después, la sombra más ruidosa de todas se apagó en cuestión de horas. Y no la apagó un grito, la apagó una foto de 2 personas que, contra todo pronóstico, siguen eligiéndose. Todo lo dijeron, nada se probó. Ahora, espera. Si acabas de llegar a este video, si te uniste hace un momento, déjame ubicarte rápido para que no te pierdas. Porque lo más fuerte todavía no llega. Hasta aquí, ya recorrimos 3 sombras. La primera, el rumor de que Eduardo era un marido controlador, negado por él y sobre todo, por ella. La segunda, las supuestas reglas secretas de los 10 minutos, atribuidas a un conductor de televisión y desmentidas por el propio Eduardo. Y la tercera, el divorcio de 2025, anunciado por una periodista y jamás concretado. Faltan 2 sombras, y son las 2 más grandes. La cuarta, la traición. Una supuesta amante. Un escándalo que llegó hasta la televisión en vivo. Y la quinta, la noche en que Eduardo Capetillo lo perdió todo frente a las cámaras.
guarda este detalle, porque a partir de aquí ya no hay marcha atrás. Y aquí es donde más te pido calma, porque es la parte donde más fácil sería mentir. Y no lo vamos a hacer. Vamos con la cuarta sombra, la más delicada de todas. Retrocedamos al año 2011. Eduardo y Vivi trabajaban juntos, otra vez frente al país, en La Academia, el famoso reality musical de TV Azteca. Él ocupaba un puesto de peso, como director del proyecto. Ella, como conductora. La pareja perfecta, ahora también al mando de un fenómeno de televisión. Y entonces, una revista de circulación nacional publicó algo que encendió la mecha de todo lo que vendría. Aseguró que Eduardo Capetillo mantenía una relación extramarital, y no con cualquiera, con una de las jóvenes participantes del concurso. Escúchame bien, porque aquí cada palabra importa. Lo aseguró una revista. Eduardo lo negó, rotundamente, y nunca, en todos estos años, apareció una sola prueba que lo sostuviera. Aquí están las dos versiones. Y las dos, te pido, escúchalas con respeto. Por un lado, algunos sostienen que detrás de esa acusación había algo real, que el humo, decían, venía de algún fuego, que una revista no publica algo así de la nada. Por el otro, muchos señalan que fue exactamente lo contrario, una calumnia, un invento para vender ejemplares a costa de un matrimonio. Una acusación que no solo golpeaba a un hombre casado, sino que marcaba, injustamente, a una joven concursante que quedó atrapada en un rumor que jamás pudo controlar. Una muchacha que estaba encerrada en un programa, sin las mismas armas para defenderse. Y esto es lo más importante de toda la noche. Piénsalo bien. Nadie, nunca, presentó una prueba, ni una fotografía, ni un mensaje, ni un testimonio firme, ni una confesión, nada de nada. Solo la palabra de una revista, contra la palabra de un hombre. ¿A quién le crees tú? Guarda tu respuesta, no la sueltes todavía. Porque lo que Eduardo Capetillo hizo a continuación, frente a esa acusación, frente a esas cámaras encendidas, fue lo que de verdad cambió su vida para siempre. Y eso es la última sombra, la más grande de todas. Todo lo dijeron, nada se probó. Vuelve conmigo a esa noche. Cierra los ojos un segundo y ponte ahí. La acusación ya estaba en la calle. La revista circulaba en cada puesto de periódicos del país. En cada sala, en cada cocina, en cada peluquería de México se hablaba de lo mismo. La supuesta amante, el galán intocable, señalado por fin. Y en medio de esa tormenta, ¿dónde estaba Eduardo Capetillo? En el peor lugar posible, al frente de un programa en vivo, con su esposa a unos metros como conductora, y con la joven señalada ahí mismo, como concursante, en el centro exacto del huracán. La producción fue clara, tajante, una orden directa. De esto no se habla al aire, ni una palabra. Se resuelve en privado, no frente a millones de personas. Y aquí, detente. Recuerda de dónde viene este hombre. Recuerda todo lo que te conté al principio. Recuerda la casa donde creció, el apellido que se defiende con el pecho, el padre torero que no retrocedía ante nada, la lección que aprendió de niño grabada a fuego. El nombre se protege, la familia se defiende. Pase lo que pase, no se baja la cara. Ese niño ahora era un hombre acorralado en vivo, con su honor en juego frente a todo un país. Y ese instinto de la infancia se apoderó de él, porque frente a la prohibición expresa de la producción, frente a las cámaras encendidas, frente a millones de personas viéndolo en tiempo real, Eduardo Capetillo tomó el micrófono y habló. No se quedó callado, no obedeció la orden, no esperó a la privacidad. Decidió defender su matrimonio ahí mismo, en señal nacional, contra una revista, contra el rumor, contra la producción, contra el mundo entero si hacía falta. Imagina la escena completa.
el silencio tenso del foro, las miradas nerviosas. El conductor Rafael Araneda intentando calmar las aguas, tratando de contener lo incontrolable, buscando consolar a la joven concursante, una muchacha encerrada en ese programa, sin las mismas armas para defenderse de una acusación de ese tamaño. Y Bibi tampoco cayó. Encaró la situación de frente, junto a su esposo. Fue un momento profundamente incómodo, doloroso de ver. Todavía hoy, muchos lo recuerdan como uno de los episodios más bajos, más tensos, en toda la historia de la Academia. Y Eduardo lo dijo con todas sus letras. Dejó claro que no estaban acusando a la joven de nada, que lo único que hacían era definir, en voz alta, lo que para ellos era lo más importante en la vida: la familia y los valores. La familia y los valores. Ahí está. ¿La escuchas? Es la misma lección de su infancia, convertida, palabra por palabra, en la frase que lo iba a hundir. Porque la reacción fue inmediata. Y fue brutal. TV Azteca no lo perdonó. Había roto una orden directa, en vivo, en su propia señal. El despido cayó de golpe. Fuera, los dos. Director y conductora. Afuera del programa, de un día para otro. Y no terminó ahí. Porque desde la otra televisora, desde el programa Ventaneando, la periodista Patti Chapoy arremetió sin piedad. Los criticó con dureza, en cadena nacional. El escándalo dejó de ser un rumor de revista y se volvió un terremoto que sacudió a toda la farándula mexicana. Detente y piénsalo de verdad. Un hombre que lo tenía todo. Fama mundial, un matrimonio envidiado, un puesto de mando en el programa más grande de la televisión. Y lo perdió en cuestión de minutos, por tomar un micrófono, por hacer exactamente aquello que le habían enseñado de niño, en una casa de toreros. Defender el nombre, proteger a los suyos, no bajar la cara, pase lo que pase. Su mayor virtud y su peor sentencia resultaron ser exactamente la misma cosa. Y aquí está la ironía más grande de toda esta historia. Escúchala bien. Esa noche, Eduardo Capetillo no cayó por una traición comprobada. No lo hundió una amante. No lo hundió una prueba. Lo hundió el simple hecho de defenderse de algo que jamás, hasta el día de hoy, se pudo probar. Perdió su lugar en la televisión por una sombra, por un rumor, por un fantasma que nunca tuvo cuerpo. Todo lo dijeron, nada se probó. Y aquí, después de la tormenta, la historia da su giro más inesperado. Porque durante más de 30 años, prácticamente todo México apostó en contra de este matrimonio. Y hay que decirlo con claridad, todos, una y otra vez, perdieron la apuesta. Repasémoslo. Míralo completo, ahora que tienes todas las piezas. Dijeron que la tenía prisionera. Y fue ella misma quien salió a decir que decide sola. Dijeron que había reglas secretas, códigos de 10 minutos, y no apareció jamás una sola prueba. Dijeron que se divorciaban en 2025, y reaparecieron juntos, sonriendo, más unidos que nunca. Dijeron que hubo una amante, una traición, y nadie, en toda una vida, pudo comprobar absolutamente nada. Una por una, las 5 sombras cayeron, se disolvieron, se apagaron solas. Y el matrimonio que tantos dieron por muerto tantas veces, sigue de pie. Más de 30 años. 5 hijos, nietos en camino. Y contando, lo que se siembra, se cosecha. Y esta pareja sembró, durante décadas, una sola cosa: lealtad. Terca, testaruda, a prueba de titulares. Y cosecharon exactamente eso, un amor que le sobrevivió a todo. A las revistas, a los programas, a la envidia, al escándalo, al tiempo. Y no fue solo el matrimonio el que sobrevivió, también su carrera. Porque después del golpe de 2011, Eduardo Capetillo hizo algo que pocos esperaban: desapareció. Se apartó de las cámaras casi por completo. 9 años.
9 largos años sin protagonizar nada. Muchos pensaron que ese era el final, que el escándalo se lo había tragado, que el galán de Marimar pertenecía ya al pasado. Pero él, en entrevista, lo explicó con calma. No es que nadie lo buscara, es que no llegaba el proyecto correcto. Recibía guiones, recibía propuestas, y ninguno era lo que esperaba. Prefirió el silencio antes que regresar por cualquier cosa. Y entonces, en 2022, llegó. Netflix le ofreció protagonizar la serie Donde hubo fuego. Aceptó interpretar a un bombero y se lo tomó en serio. Se entrenó 20 días con bomberos reales, aprendiendo sus claves, sus riesgos, cómo se juega la vida un hombre dentro del fuego. Pero lo más hermoso no fue el regreso, fue con quién regresó. Porque en esa serie, por primera vez en su vida, Eduardo Capetillo compartió pantalla con su hijo mayor. El muchacho interpretó la versión joven de su mismo personaje, padre e hijo, dando vida al mismo hombre, en 2 tiempos distintos. Y en 2024, volvieron a coincidir, esta vez en un escenario, en el programa Juego de Voces. El padre en el equipo de los consagrados, el hijo en el de los herederos. Frente a frente, compitiendo con cariño, cantando bajo el mismo apellido que tanto había cargado. Detente y piénsalo. El hombre al que le quitaron todo por defender su nombre, terminó pasándole ese mismo nombre a su hijo, en paz, frente a las cámaras que un día lo habían despedido. El apellido que aprendió a defender de niño no se apagó, se heredó. Pero hay una última verdad en esta historia, y esta, escúchame bien, no es un rumor. Esta no la dijo una revista, ni un conductor, ni una fuente anónima. Esta la confesó él mismo, con su propia voz, frente a una cámara. En 2021, sentado en el canal de sus propias hijas, en un momento sencillo, familiar, Eduardo bajó la guardia y contó algo que muy pocos sabían: que el galán bronceado de las telenovelas, el ídolo de piel dorada que enamoró a un continente, se había enfermado. Por el sol, por tantos y tantos años bajo los reflectores y bajo el sol abierto. Lo dijo sin dramatismo, con sus propias palabras, que le dio cáncer de piel por asolearse tanto. Y una dermatóloga le dio una orden que le cambió la vida por completo. Nunca más un rayo de sol directo sobre su piel. Imagina la ironía más cruel y más hermosa a la vez. El hombre que vivió toda su vida brillando bajo la luz, ahora obligado a esconderse de ella para poder seguir viviendo. Y ahí, en esa confesión tan simple, frente a sus hijas, sin cámaras de escándalo, sin revistas de por medio, ahí se entiende, por fin, quién fue realmente Eduardo Capetillo. Porque este nunca fue el hombre de los escándalos comprobados. Nunca hubo una amante con nombre y pruebas. Nunca hubo una jaula. Nunca hubo un manual secreto. Fue, simplemente, un hombre que eligió lo mismo una y otra vez, contra viento y marea. Su casa, su esposa, sus hijos, su nombre. Exactamente aquello que aprendió de niño, en una dinastía donde la familia era sagrada. Y hoy, ese hombre tan señalado vive rodeado de lo único que siempre juró defender: su familia. A unos 35 minutos de la Ciudad de México, en el municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, existe un lugar que durante años fue el secreto mejor guardado de esta familia. El Rancho Capetillo. Imagínalo, muros de piedra, techos altos, un estilo colonial mexicano, rústico y elegante a la vez. 4 jardines distintos, cada uno con su propio nombre. El Jardín del Lago, el Jardín del Frente, y uno, escúchalo bien, llamado el Jardín del Secreto. Hay una plaza de toros, un salón taurino, el guiño eterno a la dinastía de donde vino, un lago, y en el corazón de todo, una pequeña capilla. Durante años, este fue el fortín,
El núcleo cerrado que todos criticaron. El lugar al que, según los rumores, nadie de afuera podía acercarse demasiado. Y entonces, hicieron algo que nadie esperaba. En 2024, Eduardo abrió las puertas. Anunció que el rancho estaría disponible para el público, para bodas, para fiestas, para los eventos de gente completamente desconocida. Detente y piénsalo. La familia que acusaron de vivir encerrada, blindada, aislada del mundo, decidió abrirle su hogar a ese mismo mundo. El fortín que todos imaginaron como una cárcel resultó ser simplemente una casa. Una casa que hoy comparten. Y hay una ausencia en toda esta historia que casi nadie menciona. El hombre que le enseñó todo esto, el padre que le grabó a fuego que el nombre se defiende y que no se baja la cara, ya no estaba para ver las tormentas más grandes. Manuel Capetillo, el gran torero, el patriarca de la dinastía, murió en 2009, 2 años antes de aquella noche en la academia. Piénsalo, cuando Eduardo tomó ese micrófono en vivo, dispuesto a perderlo todo por defender a los suyos, lo hizo solo, sin su padre, cargando, él solo, la lección de toda una estirpe de hombres que jamás retrocedieron ante nada. El maestro se había ido, pero la lección seguía viva dentro de él, para bien y para mal. Detente y piénsalo por última vez. Vivimos en una época en la que casi todo se rompe, en la que lo más fácil, ante el primer problema, es soltar y marcharse. Y en medio de todo eso, una pareja aguantó 30 años de rumores, de titulares, de gente deseando, casi rezando, por verlos caer. Y no cayeron. Ahora, la decisión final es tuya. Yo te di todo, las 2 versiones de cada sombra, los nombres, las fechas, las fuentes, y también los desmentidos. Puedes creer que Eduardo Capetillo fue un hombre fiel, un buen esposo, condenado injustamente por rumores que nunca fueron ciertos. O puedes creer que, en aquella noche de 2011, hubo algo, un secreto, que jamás salió a la luz. Yo no te voy a decir qué pensar. Esa silla, hoy, es tuya. Pero recuerda la imagen del principio. Ese hombre tomando un micrófono en vivo, dispuesto a perderlo absolutamente todo, con tal de defender a los suyos. Al final, quizá esa fue su mayor virtud, y también, esa misma noche, su condena. Todo lo dijeron, nada se probó. Y ahora quiero leerte a ti. Dímelo en los comentarios, sin miedo. ¿Lo crees un hombre inocente, marcado injustamente por la prensa durante toda su vida? ¿O crees que hubo un secreto que nunca conocimos? Yo leo cada comentario. Ahí abajo te espero. Y si esta historia te atrapó, si te gustan estas historias reales, las verdades detrás del aplauso, lo que la fama intenta esconder, suscríbete a este canal. Porque aquí, cada semana, te cuento lo que de verdad pasó, detrás del estrellato.